Estamos con Diego Peña, él es consultor en desarrollo y gobierno local y es experto en derechos humanos y descentralización. Él acaba de regresar de la zona del desastre en el Ecuador que ocurrió el 16 de abril de este año y nos va a contar sus impresiones. Diego. Eh, Colegas, decidí visitar la zona del desastre una vez que han pasado casi 2 meses del terremoto. Siguen las réplicas, la gente está asustada. Hubo una réplica muy fuerte hace aproximadamente un mes, pero yo quería tener una información de campo, de sitio, con el objeto de traspasar la información que ya contiene una estrategia por sí misma del trabajo institucional y gubernamental y del trabajo también de la sociedad civil. Visité las zonas costeras de Esmeraldas y Manabí. Comencé por la población de Muisne, que es una isla, es muy interesante geográficamente, no me voy a referir a eso. Sin embargo, es de gente muy pobre y es voy a ejemplificar en Muisne, digamos, el formato de observación que vengo realizando. Tenía toda la información sobre los servicios básicos y las prestaciones que existían antes que sucede el terremoto. Eso afecta de forma diferente, digamos, a esta población, es decir, hace sobre rastros y vestigios de pobreza, le hace aún más afectada o particularmente afectada de esa manera. Sin embargo, también he visitado Puerto Viejo, he visitado Manta, que son ciudades medianas en el Ecuador, y he visitado también poblaciones menores. Tal vez me refiera particularmente a Jama y a una parroquia en especial que se llama San José de Chamanga. En todos lados he considerado la información anterior que tenemos en base a las estadísticas de información gubernamental, lo que conozco de mi propia experiencia. También tengo un registro de recuerdo de conocer directamente estas poblaciones y puedo comparar la situación actual con lo que conocí antes del terremoto. Quiero decirles, en el caso entonces, hay varias poblaciones que no tenían servicios antes, que se les presenta una situación muy dura porque no hay algo que se pueda hacer reparaciones emergentes, y que el efectivo trabajo de coordinación institucional que se está haciendo de instituciones gubernamentales, que es muy efectivo, ha avanzado mucho, pero ha contado mucho también con una iniciativa de la sociedad civil organizada y también de los pobladores. Esto hay que decirlo, los primeros vestigios de seguridad y de recuperación que se pueden notar son propios de los pobladores. En la perspectiva de la cumbre mundial que tendremos en la ciudad de Quito, que está muy cercana a esta situación, tendremos que preguntarnos cómo una situación de este tipo nos muestra descarnadamente qué es cuáles son las afectaciones que pueden ser producidas por un paradigma de concebir qué es la ciudad, qué es el poblamiento urbano, cuáles son los derechos de las personas. Para mí era una pregunta sumamente fuerte. Quiero decirles entonces que la fuerte intervención estatal que está ahora recibiendo esta zona y el trabajo también de las organizaciones civiles, de voluntarios, está siendo muy efectiva, pero en términos de la reconstrucción de las condiciones físicas, es decir, de la infraestructura pública, de los servicios, pocos en algunos casos y en otros redes completas que se dañaron, y también de la reconstrucción inclusive de las viviendas que recién está comenzando, también la generación de refugios para el establecimiento de las personas que fueron afectadas de sus viviendas. Pero efectivamente hay, según mi forma de ver, hay una pobre y débil atención, digamos, a las condiciones de los derechos de las personas, a la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿no es cierto?, que son afectados de forma directa, adultos mayores. No hay una atención a eso. Tampoco hay una atención a lo siguiente. Tenemos poblaciones que han sido afectadas en el 80% de las edificaciones, se han ido al piso. Hoy están retirados los escombros, están
limpiados los espacios que utilizaban, y la percepción sobre la propiedad de esa tierra, ¿no es cierto?, se siente que en los pueblos, en la población, es una gran inseguridad. También no hay ninguna atención, ¿no es cierto?, para tener, aún en los albergues que están muy bien desarrollados, muy ordenados, muy limpios, pero poca atención a espacios recreacionales, poca atención a espacios de recuperación psicológica, poca atención a darles aliento e impulso a las organizaciones propias de la sociedad civil, tanto de productores como de pobladores en general. Entonces, esto deviene, ¿no es cierto?, de que tenemos una concepción que podría afectarnos y que no deberíamos repetirla en nuestra reunión de la Cumbre Mundial del Hábitat. No debemos pensar en la ciudad solo como lo edificado. En este caso concreto, hay cuestiones sociales de la relación entre las personas que tienen que ser restauradas, y hay cuestiones de las relaciones entre las personas que tienen que ser replanteadas. Por ejemplo, las formas en las que se realizaron las construcciones, tanto públicas como privadas, es decir, los domicilios, las casas de vivienda, ¿no es cierto?, tiene que ser replanteada, tiene que ser reubicada en los valores de la comunidad, ¿no es cierto?, la necesidad de entender el espacio que habitamos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es lo que nos ha afectado esta vez. Igualmente, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en la zona de la cordillera de los Andes, nos podría afectar la vulcanología. Hay que hacer conciencia sobre eso tiene que ser manejado, eso tiene que ser alentado tanto por el sector público, ¿no es cierto?, y vigorizado por la organización de la sociedad civil. Me parece que este es un planteamiento que debemos no descuidarlo en términos de los derechos de las personas en la cumbre, y lo mismo deberíamos hacer sobre, por ejemplo, el tema de que la afectación de propiedades ajenas en la ciudad que uno habita afecta el conjunto, ¿no es cierto?, de prestaciones, de organización de la sociedad respecto a la organización de los espacios, ¿no es cierto?, que nos afectan a todos. Las ciudades como bienes comunes, como patrimonios comunes de toda la sociedad, no solo como la organización de la propiedad legitimada, edificada, ¿no es cierto?, y registrada en los catastros, por ejemplo, sino como los espacios que todos tenemos que compartir y cohabitar. Para mí es esa una primera reflexión. Se ve también la necesidad de que diferentes tipos de poblaciones, por ejemplo, las poblaciones turísticas, tienen que recibir un tipo de atención, ¿no es cierto?, restaurando los accesos a los espacios públicos que son de disfrute general, porque eso es un gran generador de la economía. En el caso, por ejemplo, de las poblaciones de pescadores, que no siempre son de turistas, no siempre son de turismo, ¿no es cierto?, tiene que ser reorganizada los espacios de abastecimiento, por ejemplo, con artes de pesca para los pequeños pescadores, y la protección también y la seguridad a las áreas de pesca en el mar. Estas son mis percepciones. Ha sido una observación intencionada, les he revelado por qué. No he ido en plan de fiscalización, pero sí a observar la importancia que tiene la situación de la población, más allá de la catástrofe que se causa en la edificación urbana sobre todo. Muchas gracias, Diego.